Saludo con mucho gusto a Marwan Soto, especialista en Medio Oriente. ¿Qué tal, Marwan? Muy buenas tardes. Joel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por esta comunicación. Pues parece un nuevo capítulo en esta guerra, en esta relación entre Israel y al menos la Franja de Gaza. A ver, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo el rompimiento del acuerdo al cese al fuego por parte de Israel que ha dejado en las últimas 5 horas, y creo que es importante ver la relación entre los muertos y las horas. El súper dice más de 300 muertos, efectivamente, cerca de 400 muertos, alrededor de la mitad de ellos, cerca de ellos, son niños. ¿Cuál es el contexto de esto? Nos encontrábamos en la que debería ser la segunda etapa del acuerdo del cese al fuego, un acuerdo de cese al fuego de enero que arrancó el 19 de enero, dividido en 3 partes, un poco por la presión de Estados Unidos y de la administración Trump. Se buscó del lado de Israel que la primera etapa de cese al fuego se extendiera sin dejar paso a la segunda. ¿Cuál es la diferencia de una a otra? En la segunda etapa de cese al fuego se estaba hablando del compromiso por parte de Hamas de que liberasen a los 59 rehenes que aún mantienen secuestrados desde el 7 de octubre de 2023, de los cuales se estima que alrededor de la mitad de ellos sigan vivos, y al mismo tiempo que Israel retirara la mayor parte de sus tropas. Eso debió ocurrir en la segunda parte de cese al fuego. Al querer extender la primera, ninguno de los dos elementos se da. En respuesta a la negativa de Hamas de extender la primera etapa de cese al fuego y no incorporarse a la segunda, durante el mes de Ramadán, el mes sagrado para los musulmanes en que nos encontramos, Israel llevaba ya varias semanas volviendo a limitar el flujo de ayuda humanitaria. Estamos hablando de 2 millones de personas que prácticamente en su totalidad dependen de la ayuda humanitaria para sobrevivir. Y en las últimas horas, Israel reanuda los bombardeos, sobre todo sobre zonas pobladas de civiles, llevando en este tiempo tan breve este número de muertos, donde es importante tomar en cuenta también cuáles han sido los muertos que se dieron del 19 de enero hasta ahora. Durante el cese al fuego fueron alrededor de 170, en 5 horas cerca de 400 muertos. Aquí hay que tomar en cuenta otros elementos que peligran cualquier tipo de avance a, si queremos llamarle paz, si queremos llamarle una extensión de cese al fuego, simplemente tranquilidad. En respuesta al primer cese al fuego, renunció al gabinete de Netanyahu el ministro Ben-Gvir, ministro de Seguridad Nacional, que se acaba de reincorporar, o acaba de avisar que se reincorporaría al gabinete, ya que la línea que él representa, la línea de extrema derecha que cobija el primer ministro Netanyahu, nunca quiso llegar al acuerdo de cese al fuego, razón por la que renunció en un inicio y ahora se reincorporaría. Al mismo tiempo, otra cosa que nos permitiría tener un poco el contexto de qué es lo que está sucediendo. Hoy mismo debía el primer ministro Netanyahu testificar ante un juez por el juicio al que estaba sometido desde antes del ataque terrorista de Hamas el 7 de octubre. A la hora de romper el acuerdo de cese al fuego, se suspendió la audiencia en la que debía de testificar. El problema de todo esto es que se antoja cada vez más difícil suponer que va a haber algún tipo de negociación hacia el futuro, no solo por el contexto marcado por la administración Trump, que ha alimentado la retórica más extremista del gobierno de Netanyahu, sino porque la misma retórica de Netanyahu ha avisado en las últimas horas que cualquier tipo de negociación hacia el futuro se daría bajo fuego, es decir, en contra de los principios que debían de darse en ese acuerdo de cese, donde las segundas y terceras partes se daban en una especie de tranquilidad, o al menos no bajo fuego, bajo una cosa bastante lógica. Es prácticamente imposible andar pensando en que se llegue a algún tipo de paz cuando se están bajo los bombardeos. Justamente, Marwan, y escuchábamos también que Hamas está culpando también a Estados Unidos de estos ataques y Estados Unidos se justifica diciendo que ellos lo ocasionaron. Además, también Israel dice que estos ataques fueron contra puntos específicos, contra líderes de la organización. El último punto es una mentira flagrante dentro del gobierno de Israel, ya que estamos hablando de 400 personas, cerca de ellas, la mitad
fueron niños. Los niños no son líderes de ninguna organización y esto se suma al tipo de asesinato y de castigo colectivo que ha infringido Israel después del ataque terrorista. Ahora, es importante también recalcar las imágenes que estabas mostrando en un inicio, donde estamos viendo a familiares de secuestrados que están llegando a la franja tratando de evitar esta incursión porque los mismos familiares de secuestrados por parte de la organización terrorista desde hace 15 meses, de los cuales suponemos que la mitad siguen vivos, se encontrarían en peligro bajo este tipo de acciones. No se liberan rehenes cuando se tiran bombardeos sobre ellos. Totalmente, una situación sumamente complicada, ya lo adelantas, va a ser muy difícil que puedan volver a tener algún tipo de acuerdo de cese al fuego y muy complicado el panorama, sobre todo para la gente ahí en Gaza. Marwan Soto, especialista en Medio Oriente, muchísimas gracias por este análisis y ojalá podamos también seguir platicando porque esto todavía dará muchísimo de qué hablar. Gracias. Muchísimas gracias, Joel. Muy buenas tardes.